Durante la terapia de pareja, ella admitió algo sobre su ex: si él me pidiera volver mañana, te dejaría. La terapeuta se quedó paralizada. Yo me levanté, les agradecí por su tiempo y me fui. Sus llamadas comenzaron incluso antes de que llegara al estacionamiento. Nunca respondí ninguna. Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbanse al canal y dejen un me gusta si quieren ver más historias como esta. Gracias. Hola, Reddit. Soy de esos que llevan mucho tiempo leyendo, pero esta es mi primera publicación usando una cuenta desechable, porque este desastre todavía es demasiado reciente y no quiero que afecte mi vida principal. Tengo 35 años y soy hombre. Hasta hace aproximadamente un año, pensaba que tenía un matrimonio bastante sólido. Llevábamos 5 años casados, todavía sin hijos, pero hablábamos sobre eso, o al menos yo hablaba sobre ello. Mirando hacia atrás, quizás esa fue la primera señal de alarma. Siempre era yo quien insistía en dar el siguiente paso, mientras que ella parecía satisfecha con simplemente dejar que la vida siguiera su curso. Pero, como dicen, después de que todo sucede es fácil ver los errores. Permítame retroceder un poco y dar algo de contexto para que esto no parezca surgir de la nada. Mi nombre es Alex, nombre falso por razones obvias, y trabajo como gerente de TI en una empresa tecnológica de tamaño mediano en una ciudad razonablemente grande de la costa este. Es un empleo estable, bien remunerado, del tipo que te permite comprar una casa sin hundirte en deudas. Conocí a Jenny en la universidad. Ella estudiaba marketing y yo estudiaba informática. Era extrovertida, divertida, de esas personas que iluminan cualquier lugar al entrar. Yo era más bien el tipo callado y confiable que se aseguraba de que todos llegaran a casa sanos y salvos después de las fiestas. Los opuestos se atraen, o al menos eso dicen. Salimos durante 3 años antes de que le pidiera matrimonio. Ella aceptó y la boda fue maravillosa. Su familia viajó en avión para asistir a la ceremonia, y la mía organizó una cena de ensayo en el patio de nuestra casa. Al principio, las cosas eran sólidas. Yo la apoyaba en todo. Aproximadamente 2 años después de casarnos, perdió su empleo durante una reducción de personal en la empresa. Eso la golpeó muy duro. Estuvo deprimida durante meses. Yo asumí trabajos adicionales como freelance para cubrir los gastos y la animé a tomarse un tiempo para descubrir qué era lo que realmente quería hacer. Incluso rechacé un ascenso que habría requerido mudarnos a otra ciudad, porque ella no estaba preparada para hacerlo. Construiremos nuestra vida aquí, le dije. No tenemos prisa. Con el tiempo consiguió un nuevo trabajo como consultora de marketing y las cosas parecieron mejorar. Pero alrededor del 4.º año de matrimonio comenzaron a aparecer grietas. Pasaba noches fuera con compañeros de trabajo, regresaba a casa un poco ebria y distante. Su teléfono siempre estaba vibrando, y lo inclinaba para alejar la pantalla cuando yo estaba cerca. Al principio atribuí todo eso al estrés. Luego llegaron los pequeños comentarios hirientes. Me comparaba con otros hombres en observaciones aparentemente casuales. Ah, mi compañero de trabajo Mark acaba de comprarse un barco. Debe ser agradable tener ese tipo de aventura en la vida. Mark. Ese nombre seguía apareciendo. Descubrí que era su exnovio antes de conocerme, alguien con quien había tenido una relación breve en la universidad. Lo había mencionado 1 o 2 veces en el pasado como un chico divertido, pero nada serio. Últimamente, sin embargo, hablaba de él con más frecuencia, siempre de una manera casual que parecía cualquier cosa menos casual. Las redes sociales también comenzaron a cambiar de forma sutil. Publicaba historias y mensajes ambiguos sobre conformarse con menos de lo que mereces, o recordar las chispas que quedaron atrás. Yo los veía porque nos seguíamos mutuamente, pero ella nunca me etiquetaba. Eso me dolía, pero no la confronté. No quería parecer inseguro. En lugar de eso, sugerí terapia de pareja. Hablemos con un profesional, le dije. Hemos invertido demasiado en esta relación como para simplemente dejar que se deteriore. Ella aceptó, pero mirando hacia atrás, su entusiasmo era, en el mejor de los casos, tibio. Programamos una sesión con una terapeuta neutral de la ciudad, recomendada por un amigo. Entré a esa consulta lleno de esperanza. Pensé que sería nuestra oportunidad para empezar de nuevo. Aquella mañana recuerdo haber sentido una mezcla de nerviosismo y optimismo. Preparé café para los dos, le di un beso de despedida cuando salimos hacia el trabajo y me reuní con ella más tarde en el consultorio. La oficina de la terapeuta estaba ubicada en un edificio tranquilo del centro de la ciudad. Las paredes eran beige, con cuadros genéricos, el tipo de lugar diseñado para no incomodar a nadie. Nos sentamos en extremos opuestos de un sofá desgastado. La terapeuta, una mujer de mediana edad llamada doctora Ellis, estaba entre nosotros en un sillón.
Comenzó con lo básico. ¿Qué los trae aquí hoy? Yo fui el primero en hablar. Expliqué que sentía que la distancia entre nosotros aumentaba y que quería reconstruir nuestra conexión. Jenny asentía con la cabeza, pero sus ojos estaban fijos en el teléfono que escondía debajo de la pierna. Cuando llegó su turno, soltó un suspiro dramático. No lo sé. Alex es excelente en teoría, pero últimamente parece que solo somos compañeros de piso. No hay emoción, ¿sabes? La doctora. Ellis profundizó con cuidado. ¿Podrías explicar mejor qué quieres decir con emoción? Fue entonces cuando todo comenzó a derrumbarse. Jenny habló de sentirse atrapada, de cómo nuestra vida era demasiado predecible. Yo escuchaba, asintiendo, pensando que aquello era un avance. Al menos estaba expresando lo que sentía. Entonces la terapeuta preguntó sobre relaciones pasadas y si existían sentimientos no resueltos que estuvieran afectando nuestro matrimonio en ese momento. Jenny dudó y luego se encogió de hombros. Bueno, está mi ex, Mark. Volvimos a hablar por redes sociales hace algún tiempo. Él es simplemente diferente, más vivo. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la calma. ¿Volvieron a hablar de qué manera? Pregunté en voz baja. Ella descartó la pregunta con un gesto. Solo somos amigos, Alex. Pero hablar con él me recuerda lo que quizá me estoy perdiendo. La terapeuta se inclinó hacia adelante. Jenny, ¿puedes ser más específica? ¿Cómo afecta eso a tu compromiso con el matrimonio? Y entonces soltó la bomba. Me miró directamente a los ojos, sin siquiera parpadear, y dijo, mira, si Mark me pidiera volver mañana, te dejaría. Quiero decir, él fue el que se me escapó. Contigo todo es cómodo, pero ¿es eso suficiente? Merezco más que simple estabilidad. La habitación quedó sumida en el silencio. La doctora. Ellis se quedó inmóvil. Su bolígrafo quedó suspendido sobre el bloc de notas y sus ojos se abrieron como si acabara de presenciar un accidente automovilístico. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Mi corazón se aceleró, pero por fuera no reaccioné. Sin gritos. Sin lágrimas. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. Todo lo que ella dijo confirmó aquello que llevaba meses ignorando. Yo no era su primera opción. Era su plan de respaldo. Respiré profundamente, apoyé las manos sobre las rodillas y me puse de pie. Gracias por su tiempo, doctora. Ellis, dije con calma. Creo que era todo lo que necesitaba escuchar. Jenny parpadeó, sorprendida. Espera, ¿qué? Alex, siéntate. Todavía no hemos terminado. La miré, pero no había ira en mi voz. Solo una sensación de cierre. En realidad, sí terminamos. Ha sido bastante clara. La doctora. Ellis tartamudeó. Alex, quizá deberíamos discutir. No es necesario, la interrumpí con educación. Esta sesión ha sido esclarecedora. Asentí hacia ambas y salí por la puerta, crucé el pasillo y entré al ascensor. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Herido? Sí. Pero también sentía una extraña claridad. Todos aquellos sacrificios, los sueños aplazados, el apoyo silencioso, ¿para qué? ¿Para ser la segunda opción de alguien? Cuando llegué al vestíbulo del edificio, mi teléfono vibró. Era Jenny. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz mientras caminaba hacia el estacionamiento. Otra vibración. Un mensaje. ¿Qué demonios, Alex? Vuelve aquí. Luego llegaron las llamadas, una tras otra. Puse el teléfono en silencio, subí al coche y me fui. No a casa. Fui a la casa de un amigo al otro lado de la ciudad. Pasé la noche en su sofá, explicándole lo básico sin dramatizar. Se acabó, dije. No insistió con preguntas. Simplemente me entregó una cerveza. Las llamadas siguieron llegando. Los mensajes de voz se acumulaban. Escuché los primeros por curiosidad. Alex, esto salió mal. Solo estaba siendo sincera, como dijo la terapeuta. No exageres. Su voz era una mezcla de irritación y pánico. Otro mensaje. ¿De verdad te vas a marchar por unas palabras? Madora. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglarlo? Su lógica distorsionada me golpeó con fuerza. Había transformado su propia traición en honestidad, como si admitir que me abandonaría por su ex fuera un acto de valentía. Pero no eran las palabras lo que importaba. Era la verdad que había detrás de ellas. Yo había estado invirtiéndolo todo en un matrimonio que ella veía como una solución temporal. Basta. Esa noche empecé a hacer planes. No le rogué. No la enfrenté. Simplemente me desconecté emocionalmente. Bloqueé temporalmente su número para poder pensar,
me puse en contacto con un abogado al día siguiente para iniciar los trámites del divorcio y trasladé mis pertenencias esenciales a un depósito. Dejé la casa exactamente como estaba. Ella podía quedarse allí por el momento. Yo solo quería salir de aquella situación de la forma más limpia posible. Pero los intentos de contacto no se detuvieron. Mensajes enviados desde aplicaciones con números desechables. Esto es ridículo. Habla conmigo. Después se involucró su hermana, llamándome desde su propio número. Jenny está destrozada, Alex. No quiso decirlo de esa manera. Ustedes son una familia. No tires todo por la borda por una sola sesión. Colgué sin decir una sola palabra. Luego llegó un correo electrónico de su madre. La crié para que fuera sincera. Estás abandonando a mi hija cuando más te necesita. ¿Qué clase de hombre hace algo así? La hipocresía me consumía. Siempre la habían protegido. Siempre la habían consentido. Siempre habían encontrado excusas para sus comportamientos irresponsables. ¿Y ahora querían hacerme sentir culpable? No, gracias. Mientras tanto, me concentré en mí mismo. Comencé a entrenar con más intensidad. Acepté el ascenso que antes había rechazado. Me trasladé temporalmente a la oficina satélite de la empresa, ubicada a varias horas de distancia. Fue liberador. Por primera vez en años, no estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Los meses siguientes pasaron como una nebulosa. Pero no de esa forma dramática de los montajes de películas. Era más bien como atravesar un pantano. Lento. Desordenado. Agotador. Al menos al principio. No me lancé a un plan de venganza ni ahogué mis penas en un bar. Nada de eso. Simplemente existía. Me despertaba en el sofá de mi amigo. Iba a trabajar. Volvía. Y repetía todo otra vez. Pero en aquel espacio silencioso, sin el ruido constante de las expectativas de Jenny ni de sus críticas sutiles, comencé a respirar nuevamente. Presenté la solicitud de divorcio la semana siguiente a la sesión de terapia. Mantuve todo sencillo. Sin atribución de culpa. División equitativa de los bienes. La casa estaba a nombre de ambos, pero permití que ella siguiera viviendo allí mientras el proceso avanzaba. No quería el drama de echarla. Solo quería distancia. Mi abogado se encargaba de las comunicaciones y yo me mudé a un pequeño apartamento cerca de la nueva sucursal. Era sencillo. Un dormitorio. Una pequeña cocina. Vista a un estacionamiento. Pero era mío. Sin necesidad de caminar sobre cáscaras de huevo. Sin esperar la próxima decepción. El trabajo se convirtió en mi ancla. Volví a hablar con mi jefe sobre el ascenso que antes había rechazado y acepté el puesto. Eso significaba supervisar un equipo de forma remota, con viajes ocasionales a la oficina principal, ubicada a varias horas de allí. La responsabilidad adicional fue una distracción bienvenida. Me entregué por completo. Largas jornadas laborales, pero productivas. Por primera vez, no revisaba el teléfono cada 5 minutos para ver si Jenny necesitaba algo. ¿Recuerdan aquel trabajo freelance que hacía cuando ella estaba desempleada? Lo retomé los fines de semana y comencé a desarrollar un negocio paralelo de consultoría en ciberseguridad. No era glamoroso, pero aumentaba mis ahorros y me daba un propósito. Físicamente, también cambié. Siempre había sido relativamente saludable, pero ahora entrenaba como si el gimnasio fuera terapia. Temprano por las mañanas. Pesas. Cardio. Cualquier cosa que despejara mi mente. Perdí alrededor de 15 libras y gané masa muscular. No era para verme atractivo por venganza. Era para volver a sentirme fuerte. Mentalmente, empecé terapia individual. No con la doctora Ellis. Con otra profesional. Trabajamos muchas cuestiones. Cómo había ignorado señales de alarma. Cómo me había empequeñecido para mantener la paz. Fuiste leal hasta el extremo, me dijo. Pero la lealtad sin reciprocidad no es más que autosacrificio. Los recuerdos regresaban al azar. Como aquella vez, 3 años después de casarnos, cuando el coche de Jenny se averió durante un viaje. Conduje durante 4 horas bajo la lluvia para recogerla, sin hacer preguntas. O cuando quiso realizar un costoso curso de marketing para impulsar su carrera. Llevé una tarjeta de crédito al límite para hacerlo posible, aun sabiendo que eso retrasaría mis propias certificaciones profesionales. Eres mi roca, solía decirme en aquella época. Pero hasta las rocas se desgastan. Esos recuerdos dolían. Pero también me impulsaban. ¿Por qué había aceptado ser simplemente el plan de respaldo? La confusión permaneció durante algún tiempo. Noches enteras mirando el techo, preguntándome si podría haber arreglado todo. Pero poco a poco eso cambió.
Ya no estaba confundido. Estaba lúcido. Aquello no fue mi fracaso. Fue una elección de ella. Socialmente, las cosas se pusieron interesantes. Los amigos en común comenzaron a ponerse en contacto conmigo con cautela. Escuché lo de la sesión, me dijo uno de ellos mientras tomábamos un café. «Qué situación tan dura, amigo». Yo no hablaba mal de Yene. Simplemente relataba los hechos. La historia se difundió y los bandos comenzaron a formarse en silencio. Algunos amigos se alejaron de ella y comenzaron a invitarme a barbacoas. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron cada vez más vagas y enigmáticas. Mensajes sobre crecer a través del dolor que parecían más intentos de desviar la responsabilidad. Dejé de seguirla en todas las plataformas. Me concentré en mi propio círculo. Comencé a hacer senderismo los fines de semana. Me uní a una liga local de concursos de preguntas y respuestas. Conocí personas que no sabían nada sobre nuestro pasado. Personas que me veían como Alex. No como el esposo de Yene. Con el tiempo, empecé a salir con otras personas. Nada serio al principio. Un café por aquí. Una cena por allá. Era extraño. Pero liberador. Sin la presión de ser el proveedor perfecto. Aproximadamente 6 meses después de la sesión, conocí a Sara en una conferencia de trabajo. Ella trabajaba en recursos humanos. Inteligente. Amable. Con una risa capaz de atravesar cualquier tontería. Conectamos gracias a nuestros intereses nerds en común. Libros de ciencia ficción. Juegos de palabras malos. No fue una relación de rebote. Fue algo real. Ella conocía mi historia. No hacía preguntas invasivas. Simplemente me apoyaba. Por primera vez, sentí que estaba en una relación de igualdad. No era la red de seguridad de nadie. Durante todo ese tiempo, mantuve distancia de la órbita de Yene. Ignoré los correos ocasionales enviados por su abogado para discutir detalles irrelevantes. Los intentos de contacto disminuyeron después de la avalancha inicial. Pero yo sabía que aquello aún no había terminado. El silencio era demasiado pesado. Como una tormenta formándose en el horizonte. Y sí, me preguntaba por Mark. ¿Realmente había vuelto con él? Los rumores comenzaron a surgir. Algunos amigos comentaban que los habían visto juntos en bares. Pero no investigué. Ese desastre ahora era suyo. El mío era reconstruir mi vida. Ladrillo a ladrillo. Cuando llegó el 8º mes, me miré al espejo y vi a alguien nuevo. Confiado. Libre de cargas innecesarias. El dolor seguía allí. Como una cicatriz. Pero ya no me definía. Había convivido con la injusticia durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de levantarme nuevamente. Fue entonces cuando el karma decidió aparecer. Elegante, retrasado como siempre, pero con sed de venganza. No fue ningún rayo cósmico ni alguna intervención sobrenatural. Fue simplemente el resultado natural de malas decisiones desarrollándose en tiempo real. Yo no fui a buscarlo. La información llegó hasta mí a través de conocidos en común. Pequeños fragmentos de la historia traídos por personas que simplemente no podían resistirse al chisme. Todo comenzó cuando Yene se fue a vivir con Mark aproximadamente un mes después de que yo me marchara. Por lo que escuché, al principio fue un auténtico espectáculo de fuegos artificiales. Viajes románticos. Citas extravagantes. Publicaciones indirectas en redes sociales transmitiendo esa energía de nuevo capítulo de la vida. Pero las grietas aparecieron rápidamente. Mark, el ex emocionante, resultó ser exactamente tan irresponsable como la publicidad indicaba. Empleo inestable. Un supuesto trabajo freelance que sonaba más a estafa que a profesión. Las discusiones comenzaron a aumentar. Los amigos comentaban en voz baja sobre su temperamento. Hasta que una noche todo explotó públicamente en un bar de la ciudad. Le gritó por un motivo trivial y rompió un vaso. Yene minimizó lo ocurrido, pero la historia se difundió. Luego llegó el abandono. Alrededor del 5º mes después de nuestra separación, Mark desapareció. Utilizó su casa como lugar donde quedarse mientras resolvía su propia vida. Consumió lo que quedaba de sus ahorros en sus proyectos empresariales y luego se marchó sin dar explicaciones. Más tarde se descubrió que había mantenido otra mujer durante todo ese tiempo. Alguien más joven. Más aventurera. Yene lo descubrió de la peor manera posible. A través de una fotografía etiquetada en redes sociales. Se derrumbó rápidamente. Poco después perdió su empleo. Llevó todo el drama al entorno laboral. Incumplió plazos durante el caos emocional. Terminó siendo despedida con una indemnización que apenas cubría el alquiler. Luego llegó el aislamiento.
Su familia siempre la había protegido, eso era cierto. Pero incluso ellos tenían límites. Su hermana se desahogó con un amigo en común. Jenny es un desastre. Se pasa el día entero llorando y culpando a todo el mundo. Los amigos en común también comenzaron a alejarse. Después de escuchar la historia completa de la sesión de terapia a través de mí, sin exageraciones, sin adornos, solo los hechos, comprendieron la hipocresía. Te trataba como a un felpudo, comentó uno de ellos. Las invitaciones comenzaron a desaparecer. Los grupos de mensajes quedaron en silencio. Su reputación se desplomó. Aquellas publicaciones vagas en redes sociales tuvieron el efecto contrario al esperado. Proyectaban la imagen de alguien inestable. Al final, terminó durmiendo en el sofá de la casa de su madre, sobreviviendo con el seguro de desempleo y hundida en deudas relacionadas con las cuotas de la casa, que ya no podía pagar sola. Yo recibía esa información poco a poco. Un mensaje de un amigo aquí. Un correo electrónico allá. Nunca fui a buscar nada. Solo escuchaba, asentía y seguía adelante. Internamente, era satisfactorio de una forma silenciosa. No era alegría por su sufrimiento. Era validación. Ella había perseguido la emoción y encontrado caos. Yo había elegido estabilidad y construido paz. La ironía era perfecta. Me descartó por considerarme aburrido. Ahora era ella quien estaba perdida. Parecía merecido. Nada de explosiones hollywoodienses. Solo consecuencias. Pero las consecuencias no permanecieron en silencio por mucho tiempo. Después de que la ola de karma golpeó a Jenny, sus intentos de volver a mi vida aumentaron como un reloj. Al principio fueron discretos. Mensajes filtrándose a través de bloqueos, probablemente enviados desde números nuevos. Alex, necesitamos hablar. Lo arruiné todo. Yo los borraba sin responder. Pero la situación escaló. Llegaron los mensajes de voz. Primero llenos de lágrimas. Luego llenos de frustración. Su familia volvió a intervenir, tan tóxica como siempre. Intentaban hacerme sentir culpable, como si yo fuera el villano por no perdonar su momento de honestidad. Aproximadamente un mes después de su despido, apareció sin avisar en mi nuevo apartamento. Acababa de llegar del trabajo, aún con la camisa social puesta, cuando sonó el intercomunicador. Su voz salió por el sistema, temblorosa. Alex, soy yo. Por favor, déjame subir. Conduje hasta aquí. Me quedé unos segundos en silencio. Pero la curiosidad, o quizás la necesidad de cierre, ganó. Le abrí la entrada, pero dejé la cadena de seguridad puesta cuando llamó a la puerta. Tenía un aspecto deshecho. Cabello despeinado. Ojos hinchados. Ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Gracias, susurró, acercándose. Dios mío, Alex, estoy destruida. Respiró hondo. Mark era horrible. Abusivo. Manipulador. Me quitó todo. Mis ahorros. Mi confianza. Me despidieron porque no podía concentrarme después de que se fue. Ahora vivo con mi madre, y es un infierno. No deja de sermonearme. Intentó alcanzar mi mano a través de la abertura de la puerta. Yo me aparté. ¿Qué quieres, Jenny? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero que volvamos. Aquello de la terapia, fui idiota. Me presionaron para ser honesta, pero no era real. Tú eres el estable. El hombre bueno. Podemos empezar de nuevo. Hacer terapia otra vez, esta vez de verdad. Voy a cambiar. Negué con la cabeza. Mi voz se mantuvo firme. Tú misma dijiste que, si él te lo pedía, te irías. Y eso fue exactamente lo que pasó. Fuiste detrás de la emoción y me dejaste como plan de respaldo. Se sonrojó e intentó distorsionar la situación. Era hipotético. Tú me alejaste con esa vida rutinaria. Sin pasión. Sin riesgos. Pero ahora veo que la estabilidad importa. Por favor, Alex. Estoy desesperada. Desesperada era exactamente la palabra. Pero su lógica lo invertía todo. ¿Culparme por sus propias decisiones? Hipocresía clásica. Esto no es sobre pasión o riesgos, respondí con calma. Es sobre respeto. No me respetabas entonces. Y ahora no tengo tiempo para esto. Se enfureció de inmediato. Sus verdaderos colores empezaron a salir. ¿Entonces es esto? ¿Se acabó de verdad? ¿Después de todo lo que soporté? ¿Tu trabajo aburrido? ¿Tus decisiones seguras? No tienes corazón, Alex. Te fuiste como un cobarde. Cerré la puerta en medio de su discurso y giré la cerradura. Adiós, Jenny. Los golpes en la puerta fueron desvaneciéndose mientras me alejaba.
Bloqueé el número que había usado ese día. Pero no se detuvo. Semanas después, la ofensiva de su familia se volvió aún más intensa. Su hermana llamó desde un número privado. Alex, esto es ridículo. Jenny se está desmoronando. Llora todo el tiempo. No come. Me lo contó todo. Sí, se equivocó. Pero ¿quién no se equivoca? Son una familia. Supéralo y acéptala de vuelta. Nuestra madre está muy preocupada. Dejé que hablara. Luego respondí de forma seca, ella ya no es mi familia. Dile a Jenny que siga adelante. Y colgué. Después llegó otro correo de su madre. Un largo intento de manipulación emocional. No puedo creer que abandones a mi hija de esta manera. Ella solo estaba expresando sus sentimientos, como la educamos. Ahora está en la ruina y sola por tu orgullo. ¿Qué clase de hombre abandona a una mujer en necesidad? No respondí. Los intentos se volvieron desesperados. Las notas de voz de Jenny oscilaban entre súplicas y estallidos de ira. Una noche llamó tarde. Alex, contesta. Sé que estás ahí. Mark era un monstruo. Me golpeó. Me robó. Estoy en el fondo del pozo. Me debes esto. Estuvimos casados. La escuché una vez. Después la borré. El intento final de ella involucró a un amigo en común, alguien que se había mantenido neutral durante toda la situación. Él me envió un mensaje. Jenny me pidió que me pusiera en contacto contigo. Está arrepentida, tío. Solo quiere un cierre. Le conté la verdad de forma breve. Después de eso, él se retiró. Su desesperación alcanzó el punto máximo, pero yo me mantuve emocionalmente distante. Mi vida estaba prosperando. El ascenso estaba asegurado. Mi negocio paralelo crecía. Las citas con Sara se estaban volviendo algo serio. El caos de Jenny era solo ruido irrelevante. El clímax ocurrió de forma inesperada en la boda de nuestro amigo en común, Tom, aproximadamente 9 meses después de la bomba que explotó durante la sesión de terapia. Era una ceremonia pequeña. Al aire libre. En un parque. Algo discreto y sencillo. Yo había confirmado asistencia y llevaría a Sara como acompañante. En ese momento, nuestra relación ya era sólida. Reíamos juntos durante las caminatas. Planeábamos viajes. Ella conocía lo básico de la historia con Jenny, sin dramas ni detalles excesivos. Vi a Jenny al otro lado del césped durante la ceremonia. Parecía fuera de lugar. Llevaba un vestido demasiado ajustado y un maquillaje pesado que intentaba ocultar el desgaste de los últimos meses. Originalmente ni siquiera estaba invitada. Probablemente entró a través de su hermana, que era amiga de la novia. Después de los votos, durante la recepción, me acorraló cerca del buffet mientras Sara conversaba con otras personas cerca. Alex, susurró con urgencia, mirando alrededor. No esperaba verte aquí. Hizo una pausa antes de añadir, ¿estás bien? Exitoso. Asentí con educación mientras tomaba un plato. Hoy es el día de Tom. Mantengamos las cosas civilizadas. Ella ignoró por completo la petición y dio un paso hacia mí. Por favor, escúchame. He cambiado. Estoy en terapia, de verdad esta vez. Mark me destruyó, pero eso me despertó. Ahora veo lo que perdí. Tú eras mi vida. Podemos reconstruirlo todo. Haría cualquier cosa. Sus ojos se dirigieron hacia Sara. Sara reía con algunos amigos, radiante con un vestido sencillo de verano. El contraste era imposible de ignorar. La calma de Sara. La desesperación de Jenny. ¿Quién es ella? Preguntó Jenny, con la voz quebrada. Un rebote. Dejé el plato sobre la mesa. Mi voz se mantuvo firme y tranquila. Ella es Sara. Somos felices. En cuanto a nosotros, eso terminó. Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Ya no formas parte de mi vida. No tienes relevancia para el futuro que estoy construyendo. Ella retrocedió. La hipocresía apareció de inmediato. ¿Irrelevante? ¿Después de 5 años? Eres frío, Alex. Pensé que eras mejor que esto. Me abandonaste cuando estaba en el fondo. Yo no abandoné a nadie, corregí con calma. Tú te fuiste primero, ¿recuerdas? Sea hipotético o no, ahora estoy construyendo algo real. Los hechos son los hechos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero la rabia ganó. Te vas a arrepentir de esto. Cuando ella te deje, te darás cuenta de que yo era la correcta. Me encogí de hombros y me di la vuelta. Lo dudo. Disfruta la boda. En ese momento, Sara se acercó, entrelazó su brazo con el mío y caminamos juntos hacia nuestra mesa.
Jenny se quedó quieta unos instantes. Luego se alejó lentamente. Derrotada. Y eso fue todo. El cierre que ella quería. No el que yo necesitaba. Esa misma noche, bloqueé a Jenny de forma definitiva. Poco tiempo después, el divorcio se finalizó. Ella se quedó con la casa, pero la vendió rápidamente en medio del caos de su propia vida. Yo fui ascendido nuevamente. Comencé a viajar con Sara. Mi vida pasó a otro nivel completamente diferente. La traición dolió. Pero ahora era solo una historia. Nada más. Si estás pasando por algo similar, saca una lección de esto. Aléjate con dignidad. El resto suele resolverse solo. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios.